Vamos directamente a lo que nos compete. Este que mostraremos a continuación es un resumen de lo que aconteció en la jornada de ayer, después de que la señora Tibisay Lucena, la directora general del Centro Nacional Electoral, anunciara lo que ya se esperaba. 1% fue aprobado ese padrón electoral de los firmantes venezolanos y esto fue lo que pasó. El Consejo Electoral venezolano dio su aval para que la oposición pueda avanzar en los trámites hacia un referendo revocatorio presidencial. El lunes anunció la validación de 200.000 firmas de ciudadanos consignadas para activar la consulta. Los 24 estados cumplieron con el requisito del 1% de validación de manifestaciones de voluntad y la certificación será extendida por secretaría. La oposición tendrá 2 días para hacer la solicitud y esperar la respuesta del ente en un plazo máximo de 15 días continuos. Posteriormente deberá aguardar 15 días hábiles para saber la fecha y puntos de recolección de las 4 millones de rúbricas necesarias para convocar el referendo. Pero en el camino seguirá haciendo frente a las acusaciones de fraude que ha lanzado el oficialismo y que el Poder Electoral investiga, con las fuerzas progubernamentales prometiendo hacer todo lo posible legalmente por evitar la consulta. La oposición trabaja a contrarreloj para llevarla a cabo antes del 10 de enero de 2017. Si el referendo se realiza antes de esa fecha y Nicolás Maduro pierde, habrá elecciones. Pero si es revocado después, los 2 años de mandato que faltarían los completará su vicepresidente. Es precisamente esa la fecha que tenemos en mente, Roberto, el 10 de enero. Eso es lo que marcará si se hacen nuevamente elecciones o si asume el vicepresidente de Nicolás Maduro. Y el monto ahora de las 4 millones de firmas es lo que estaría preocupando, por supuesto, a los venezolanos, porque si tuvimos tanto complique para conseguir 200.000, ¿cómo será 4 millones? Efectivamente. Y eso es lo que vamos a analizar con nuestros amigos y nuestros invitados en el programa en el día de hoy. Está con nosotros David de Maluenga, es concejal del municipio de Arismendi, es de Voluntad Popular. Ayer lo teníamos acá, adelantaban ya algunas de las cosas que ustedes han escuchado en este reportaje que Camilo les presentaba, y está también con nosotros Kennedy Bolívar, presidente de Moveré. A los dos, gracias por acompañarnos. Empiezo contigo, Kennedy. Algo, además de lo que escuchamos en el reportaje, que más o menos pone ya en contexto la fecha, los plazos y las metas y los retos, algo más que podamos, para beneficio de nuestros radioescuchas que no manejan el tema con profundidad, informarles. No, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que decirle a los venezolanos y a la comunidad en el extranjero que está preocupada por la situación de Venezuela es que efectivamente el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro está jugando a que el referéndum se dé después del 10 de enero. Es decir, el día 11 de enero del año 2017. ¿Por qué? Porque eso amerita a que si pierden el referéndum revocatorio deberían designar y debería quedar en la presidencia el vicepresidente, que en este caso es el señor Aristóbulo Isturi. Entonces, a eso es que está jugando ellos y por eso es el tema de los tiempos es sumamente importante y que se den conocer. Ahora, no hay razón alguna para que el referéndum no sea convocado para este año. Es decir, la única forma para que el mismo CNE, que es un ente no rector, sino un ente que está cuadrado directamente con el régimen, definitivamente es que las condiciones en cuanto a los lapsos, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la verificación de firma, en cuanto además de que hay otro elemento que se suma, que es el tema de los puntos, que son muy importantes, donde se van a recolectar las firmas, sean lo suficientemente engorrosos para que no se den los 4 millones y tanto de firmas que se debe recoger a los fines de convocar y activar el referéndum revocatorio una vez llamando a elecciones por el ente rector. ¿Quiere decir que Kennedy siempre ha apostado a la esperanza? Sí, por supuesto. Quiero señalar esto porque me parece que es importante, y esto lo digo como cubano, que ha seguido el tema de Venezuela, que lo ama, que lo siente como suyo también, ¿no? En muchas ocasiones escuchamos analistas aquí en Miami que terminan básicamente creyendo de que la oposición, que el liderazgo opositor en Venezuela no está al tanto de la naturaleza del régimen, de los retos que tiene que pasar, de los impedimentos que le tratan de hacer, y continuamente le dicen, ellos allá no se dan cuenta que le tratan de hacer esto. Bien, si el liderazgo opositor hubiera seguido los consejos de algunos de estos analistas del apocalipsis venezolano que tenemos aquí en Miami, no hubiera habido un 6 de diciembre. No se hubiera ganado la Asamblea Legislativa, no se hubiera ido a elecciones, no se hubiera retado al gobierno en el plebiscito. Básicamente no se hubiera hecho mucho más allá de protestar y señalar la naturaleza criminal, dictatorial del régimen. Aparentemente para algunos aquí en Miami eso es suficiente.
O sea, el hacer, el tratar de cambiar a través del protagonismo popular lo que está sucediendo dentro de Venezuela es anatema, no se debe hacer. Lo único que se va a hacer es decir, ese gobierno es tiránico, diabólico, etcétera, etcétera, pero cuando de la palabra se pasa a la acción, en Miami encontramos cualquier cantidad de gente que descalifica esa posición, que ha logrado esto. No es mucho, pero se ha logrado, a mi juicio, lo que muchos nunca creyeron que se iba a poder lograr. Bueno, sí, muchas gracias. Lo último que podemos perder los venezolanos es la esperanza y la fe. Es un principio cristiano, la esperanza y la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el llamado a que nos mantengamos... ¿Tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Cómo influye eso en tu política? Tú eres concejal en un país que está virado al revés. Tuviste que ganar una elección donde me imagino que te sentiste amenazado tú, tu vida, y me imagino que la de tus familiares. ¿Cómo la fe influye en el venezolano de a pie para seguir contra toda esperanza y a veces contra toda lógica luchando y teniendo victorias como esta que acaban de tener ustedes? Bueno, cuando tenemos a Dios con nosotros, podemos lograr todo porque Dios es el Todopoderoso. Entonces ahí podemos ganar, podemos cambiar gobierno, podemos cambiar la forma de llevar el destino de un país, ¿no? De una nación, y es lo que estamos haciendo. Pues por eso es que estamos enfocados en el referéndum revocatorio, porque somos cumplidores de las leyes. En este caso de la Constitución, el artículo 72, que reza que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Y si nos enfocamos en la ley electoral, nos vamos a una resolución que fue la que establece el CNE y la que rige el referéndum revocatorio, que es la resolución número 0709-06-2770, de fecha 18 de diciembre de 2007, y establece todas esas pautas. Pues. Es importante informar a la gente y a la colectividad venezolana sobre esas pautas que se están y procedimientos que se están aplicando allí. Logramos tener la constancia de constitución, ¿no? y agrupación de ciudadanos y ciudadanas, y logramos interponer pues ya la solicitud ante el CNE para activar el referéndum revocatorio. Ya fue interpuesta. Tenemos un lapso de 2 días, ¿verdad? Ya lo hicieron. O sea, ya lo hicimos, pero vamos a una fase ya de 15 días continuos. En esos 15 días debe pues la Comisión de Participación y Financiamiento del CNE presentar un informe ante el CNE sobre la procedencia o no procedencia del referéndum revocatorio. Exactamente. ¿Y ustedes saben por qué Maduro y compañía han aceptado esto? Porque no les queda más remedio. Simple y llanamente, no porque es la presión popular. Es la presión popular, y eso es lo que está haciendo precisamente el liderazgo político dentro de Venezuela. Está movilizando al venezolano a favor de algo, no solamente en contra de algo, sino a favor de algo. Y para muchos que creen de que esto no tiene importancia, en algún momento van a tener que poner la fecha para recoger esta firma. Y en ese momento probablemente salgan ¿cuántos millones de venezolanos a firmar? 8 millones, 8 millones, 10 millones, 8 millones, 8, 9, 10 millones. Van a estar en las calles firmando, movilizando, y van a exigir que esa firma, que su firma sea respetada, y si no es respetada, el nivel pues de sentirse que el gobierno una vez más lo defrauda de una manera grande aumentaría dramáticamente. Perfectamente, mira, una de las cosas que responsablemente lo he dicho y lo reitero en cada programa, en cada espacio que nos dan ustedes los medios, que además es muy valioso, es decirle al pueblo venezolano, decirle a cada ciudadano que sale a hacer una cola, al que sale a buscar una medicina, al que le mata a un familiar un fin de semana, es decirle, señores, las vías están establecidas de alguna manera en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no nos podemos desviar de ninguna manera de allí. O sea, es por allí. ¿Por qué? Porque hemos fracasado en todos los caminos distintos a los que no han sido estos. Nosotros pensábamos que no íbamos a ganar la Asamblea Nacional y tenemos mayoría calificada. Nosotros pensamos que Ledesma no iba a ser alcalde de la alcaldía metropolitana, ganó la alcaldía. David es concejal del municipio Arismendi en el estado de Barinas, de donde es Chávez, y donde él le gana las elecciones al chavismo. Entonces, ¿qué queremos decir? Y creían que estaban solos y no están solos. Y creían que la OEA no los iba a respaldar, y ahí está Almagro alzando la voz por toda América Latina, donde en muchas ocasiones no hay vergüenza, pero Almagro está echándose sobre sus hombros la vergüenza que le falta mucho. Creían que no iba a haber en el plano internacional solidaridad, la hay, y precisamente la hay, porque hay
mujeres y hombres en Venezuela que desde ahí están luchando y están reclamando ser escuchados por la comunidad internacional. Los actores políticos debemos enfocar el camino y cuál es el camino lo estamos decidiendo. ¿Y cuál es? Bueno, efectivamente el referéndum revocatorio. No hay otra vía, Roberto, más allá de las que piensan muchos, aquellos que de alguna manera andan improvisando y que de alguna manera andan pensando que la política es simplemente para hacer una cámara y decir 4 cosas. No, en Venezuela hay una lucha muy férrea, una lucha muy delicada, además, con mucho saldo que perder y sobre todo del lado del pueblo venezolano, y los actores políticos son los responsables de llevarla por el camino correcto. El camino correcto es el referéndum revocatorio. No hay vía. En Venezuela se alzaron unos militares en el año 2002 en una plaza. En Venezuela hubo militares siendo candidatos presidenciales y no hubo ni un civil en algún momento. En Venezuela se fue a la calle estudiantes, que hoy por hoy hay más de 4.000 detenciones en ese momento. ¿Y cuál ha sido el saldo? El saldo ha sido un saldo muy bajo para la oposición y para el pueblo venezolano en general. Es decir, el camino son las elecciones. El gobierno decía que no había elecciones en diciembre, o sea que no había parlamentarias, hubo parlamentarias. Diosdado Cabello decía que íbamos a perder las elecciones, que jamás íbamos a ganar las elecciones a ellos, y las ganamos. Entonces quiere decir que ese es el camino correcto que debemos seguir, el camino constitucional, el camino legal, por la vía pacífica, y es lo que estamos exigiendo. Entonces vamos a hacer en los próximos días, porque sabemos lo que estamos enfrentando, claro, a un régimen autoritario, dictatorial, que tiene a un TCJ, un Tribunal Supremo, a una sala constitucional que es un bufete, por cierto es un bufete de este régimen. Entonces, estamos enfrentando cosas anormales. Pero es que hay alguna gente, y eso nos pasa a nosotros los cubanos, ¿no?, que piensa que la oposición le tiene que hacer caso y además aceptar las órdenes de Cabello. Que cuando Cabello dice aquí no va a haber elecciones, la oposición en ese momento de decir es verdad, aquí no va a haber elecciones, e irse para su casa. Porque lo dijo Diosdado Cabello. Que a mí me parece algo muy parecido nos ha pasado a nosotros los cubanos también. Cuando Fidel dice no voy a hacer esto, no, Fidel ya dijo que no va a hacer esto, nosotros debemos aceptarlo. No solo a los actores políticos, sino desmoralizar también al ciudadano común. Total, completamente. Claro, al elector. Vamos a seguir con este tema. Los dos, muchísimas gracias. Gracias. Y nada, y como dice Gloria al bravo pueblo venezolano, ¿no? Gracias, gracias. Nos vemos en referendo. Estamos comprometidos también de alguna manera con el pueblo cubano, de que yo creo que la libertad de Venezuela también traerá la libertad de Cuba. Por el amor de Dios. Un efecto boomerang. Regresamos aquí en Prohibido Quedarse con el alcalde regalado, que vino bajo esta tormenta que está cayendo en estos momentos, bajo trueno, y llueve y todo, está con paraguas en mano por ahí. Ahora bien, regresamos.